Muy buenas noches, les saluda Héctor Rosales. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión estelar de su noticiero Nicaragua Actual para este miércoles 9 de noviembre del 2022. Un gusto poder saludar a todos nuestros seguidores de Facebook, pero también gracias a los que nos sintonizan a través de nuestro canal de YouTube, pero también gracias a todos los televidentes de Ticavisión. Vamos a iniciar de lleno nuestras informaciones. El dictador nicaragüense Daniel Ortega acusó este martes a Costa Rica de ser una supuesta base terrorista y señaló a los exiliados en esta nación de tratar de promover violencia sin dar prueba alguna. ¿Cuáles fueron las reacciones de algunas organizaciones de exiliados? Se lo contamos en el siguiente reporte. No lograron provocar hechos de violencia. ¿Por qué? Porque ya este pueblo está convencido que vale más, vale mucho más para el progreso y bienestar del país un voto que una gota de sangre. El dictador nicaragüense acusó al gobierno de Rodrigo Chávez de tener en Costa Rica una base donde se reúnen terroristas que hicieron planes para afectar el proceso electoral del domingo pasado, financiado por el gobierno norteamericano y europeo para alentar a que promovieran la violencia y el terror. Sí, hicieron planes auspiciados por los yanquis, por algunos gobiernos europeos, cuyos embajadores conspiran aquí y se reúnen con los terroristas para alentarlos y darles financiamiento para que promuevan la violencia, que promuevan el terror. A pesar de eso, de los millones que les han invertido y que les dan desde Costa Rica es una base que tienen ellos ahí. Va a caer, abajo la dictadura, que va a caer, que va a caer. De inmediato, las reacciones de activistas en el exilio no se hicieron esperar y coinciden que Daniel Ortega es el principal terrorista en Nicaragua que promueve su odio y quita la paz a la nación nicaragüense desde El Carmen. Existe, opera y lo promueve no solamente la base terrorista, sino el odio, quita la paz a la nación de Nicaragua en El Carmen. Inconfundiblemente en El Carmen donde vive el presidente ilegítimo Daniel Ortega, el que asignó la alcaldía y la concejalía a sus paramilitares. Aquí en Costa Rica estamos la gente exiliada, desterrada por el odio que ellos tienen hacia los opositores. Aquí estamos la gente proscrita, que deseamos la paz y la democracia en nuestra tierra. Desde El Carmen se generan acciones violentas, acciones de atemorización y de terrorismo en contra de la población nicaragüense, independientemente de su posición. Parece que se quiere llevar al máximo, haciendo tanto dolor antes de su caída final. El colectivo de derechos humanos dijo que esas declaraciones fueron ofensivas en contra de la oposición, los exiliados y la comunidad internacional por el fracaso electoral que ha tenido en 2 años sucesivos, en donde la población nicaragüense se quedó en casa y no fue a votar, aun cuando hubo un sistema de vigilancia calle por calle. Precisamente infunden terror, el estado de terror, la presidencia de la República impuesta a sangre y fuego. Ahí está el centro de terror del país, quienes provocan que la mayoría de los jóvenes opten por salir del país, quienes provocan la división, la ruptura de las familias en la mayor parte del país de nosotros, de Nicaragua. Esos son los responsables y esos son los que han infundido terror, ya acercándose a 5 años de forma sistemática desde abril de 2018. Las organizaciones de exiliados dicen que el único plan que se realizó en Costa Rica fue una marcha en rechazo a la farsa electoral, donde también se pidió la libertad de los presos políticos y demandaron a la comunidad internacional declarar de una vez por todas ilegítimo al gobierno de Ortega. Les informó Héctor Rosales para Nicaragua Actual. Las reacciones también del presidente de Costa Rica, don Rodrigo Chávez, no se hicieron esperar y manifestó durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial que su país no aloja a terroristas y más bien es un ejemplo para el mundo. Escuchemos cuál fue la respuesta
que le dio al dictador nicaragüense Daniel Ortega, el presidente de ese país. Costa Rica no es base de ningún grupo terrorista. El gobierno de la República es absolutamente adherido a las normas de convivencia internacional. Nosotros no le estamos dando refugio a ningún terrorista y mucho menos para que ataque o planee ataques a ningún país vecino. Costa Rica quiere mantener sus relaciones cordiales con todos los países del mundo y continuaremos en esa línea como un ícono de paz, de estabilidad, sin ejército, sin fuerzas armadas, y un ejemplo brillante al mundo de cómo una democracia puede funcionar y debe funcionar. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión estelar de su noticiero Nicaragua Actual. Ahora le presentamos un resumen de otras noticias importantes acontecidas en nuestro país este miércoles. Que saben que este voto es un voto por la paz. Más allá del partido. El hecho de que el partido de gobierno no tuvo ningún reparo ni vergüenza en adjudicarse las 153 alcaldías de todo el país durante la farsa electoral de ese domingo 6 de noviembre lleva a la pregunta de que si la dictadura de Daniel Ortega planea establecer su partido único como la agrupación política en el país. El exdiputado Eliseo Núñez considera que aunque el Frente Sandinista tenga ese control absoluto de las alcaldías de todo el país, todavía no lo convierte en partido único, pero es muy probable que hacia ese camino se dirija el régimen de Ortega. Lo que yo miro todavía es que ese paso no están decididos a darlo, pero yo sí creo que va por ese camino. Es el camino que le sale más cómodo a Ortega. Para poder atender todos los controles, y entonces ahí en el régimen de partido único los poderes emanan del partido, ya no emanan del ciudadano. El ciudadano es miembro del partido único en teoría, y el partido único es el que elige sus autoridades, y estas autoridades a la vez están reflejadas en los poderes del Estado. ¿Qué le queda a Ortega? Tratar de enmendar los errores que hizo. Por su parte, el mayor en retiro Roberto Sancam considera que al régimen de Ortega no le conviene establecer todavía un partido único porque por el momento ante la comunidad internacional le conviene seguir manteniendo la fachada democrática de pluripartidismo. Van a tener todas las alcaldías, el 100%, digamos, no van a seguir al pie de la letra el manual cubano, pero sí en la parte que tiene que ver con el control total. Entonces van a dejar siempre un resquicio democrático, pseudo-democrático, de que hay elecciones periódicas, que hay participación pluripartidista, etcétera, pero más como una fachada. Pues todo el mundo sabe de que estos partiduchos están más del lado o más de cara a ver cuánto les dan de los gastos de campaña, del presupuesto. El Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, señalado de estar controlado por el sandinista Daniel Ortega, dio como ganador al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional de las 153 alcaldías del país, tras contabilizarse el 99,13% de las juntas receptoras de votos. Les informó Héctor Rosales para Nicaragua Actual. Juntas totales 168, juntas escrutadas 168 con el 100%. La magistrada sandinista Brenda Rocha, presentadora principal del circo electoral, afirmó en un canal oficialista que las elecciones municipales fueron un proceso muy ordenado y ágil, en donde el 57.09% de la población acudió contento a votar por el candidato y candidata de su elección, aunque omitió referirse que la mayoría de esta fue obligada y amenazada con perder sus puestos de trabajo en el Estado si no votaba por el Frente Sandinista.
Lo más importante aquí es el protagonismo del pueblo de Nicaragua. Ahí tenemos esa participación del 57.09% que demuestra toda actividad de participación. En cada uno de los municipios vivieron su fiesta cívica, dijo la funcionaria sandinista sancionada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Urnas abiertas, detalló en su segundo corte informativo que un 82.67% de la población nicaragüense decidió no participar de las votaciones municipales. Una decena de organizaciones opositoras aglutinadas en el espacio de diálogo entre actores nicaragüenses llamaron a la comunidad internacional declare ilegítimas las votaciones municipales que se realizaron este domingo 6 de noviembre en Nicaragua, donde el Consejo Supremo Electoral entregó a Daniel Ortega y Rosario Murillo el 100% de las alcaldías del país. Requerimos de la comunidad internacional y la Organización de Estados Americanos que declaren ilegítima esta farsa electoral, manifestó Aide Castillo, miembro de esta organización. Las organizaciones llamaron a los organismos financieros que retiren los créditos al régimen Ortega Murillo, ya que en los fondos sustenta el poder. También sugieren la creación de una instancia internacional que se encargue de la liberación de los presos políticos y el acceso a la justicia internacional. Pero fue la clase obrera hace 135 años que alzó su voz y sacó la cara. Medios del oficialismo dieron a conocer la muerte del sandinista y dirigente sindical de la Central Sandinista de Trabajadores, Roberto González, a causa de un supuesto infarto fulminante. Durante su jornada como sindicalista, González dirigió azonadas violentas en los años 90 en contra del gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro. Aunque González era un férreo sandinista, tenía actualmente diferencias con Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional. Esas diferencias tomaron fuerzas cuando en el 2012 el sancionado Gustavo Porras, quien también dirige la Secretaría General del Frente Nacional de los Trabajadores y de FedSalud, ambos dominados por esta dictadura, propusiera a Ortega la unificación de todo el gremio sindical bajo la bandera del FNT. Esta propuesta de unificación de todos los sindicatos sandinistas no fue aceptada por Roberto González, lo cual provocó serias consecuencias que conllevaron a despidos en instituciones públicas de sus afiliados. El Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica reveló en su informe El incierto bienestar que la crisis sociopolítica y de derechos humanos derivada de la explosión social tuvo repercusiones económicas que se prolongaron y se intensificaron en el tiempo y que no es extraño deducir que los gobiernos que no propician un clima de paz postergan el desarrollo y el progreso. Este organismo indica en su documento, en donde aborda sobre las condiciones y calidad de vida de la población en Nicaragua, que desde 2014 Nicaragua ha visto deteriorado su clima de paz social según el Índice de Paz Global, lo cual opera en detrimento de la seguridad, cohesión y la confianza colectiva necesaria para el desarrollo humano y el progreso social. La pérdida de paz social lleva a que institucionalmente una economía no funcione bien, resalta el organismo. El dictador Daniel Ortega envió con carácter de urgencia a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que está al servicio de sus órdenes, una propuesta de reforma a la Ley 917 o Ley de Zonas Francas de Exportación, con la que busca dejar por fuera a los actuales representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada, de la Comisión Nacional de Zonas Francas de Nicaragua. Desde que rompió relaciones con los empresarios de esta organización tras el estallido social iniciado en abril del 2018, no es la primera vez que el régimen trata de cortar toda participación del Consejo Superior de la Empresa Privada en diferentes instancias. Por ejemplo, al derogar el 27 de octubre de este año la Ley 915, ley creadora de la Agencia de Promoción de Inversiones y Exportaciones Pro Nicaragua, para promulgar la Ley 1134, ley creadora de la Secretaría de Promoción de Inversiones y Exportaciones, Ortega también eliminó la participación de 2 representantes del COSEP. Uno de ellos debía ser el presidente de esa organización para integrar la junta directiva de la nueva secretaría. Los diputados de la Asamblea Nacional de Daniel Ortega recibieron este martes 8 de noviembre de parte del presidente de este poder del Estado, Gustavo Porras, una iniciativa de ley que busca convertir el zoológico en un parque nacional que estaría bajo la dirección del Marena.
el régimen orteguista recibió el pasado 1 de noviembre el zoológico de Nicaragua de parte de los señores Marina Argüello y Eduardo Sacasa, y a través de la aprobación de esa iniciativa de ley pretende descentralizarlo del Poder Ejecutivo y ponerlo bajo la administración del Ministerio de Recursos Naturales Marena, el cual podría estar brindando exenciones de pago. Cambiamos totalmente de tema y ahora abordamos noticias de sucesos. La carretera Panamericana Norte cobra una vida más. La noche de ayer falleció en esta vía William Manuel Reyes Ramírez, de 33 años de edad, producto de un aparatoso accidente. Veamos el siguiente reporte. El ciudadano William Manuel Reyes Ramírez, quien se desempeñaba como colaborador de la Alcaldía Municipal de Sébaco, falleció en un fatídico accidente de tránsito ocurrido pasadas las 11 de la noche del martes 8 de noviembre sobre la carretera panamericana a la altura del kilómetro 105 en ese municipio. En el percance vehicular estuvieron involucrados 2 vehículos, un cabezal color morado placas de Honduras que era conducido por el señor José Mirel Lanzas, de 66 años de edad, y un carro Hyundai que era conducido por el ahora occiso William Manuel Reyes, de 33 años, originario de la ciudad de Sébaco. Tras darse a conocer el suceso, agentes de tránsito se movilizaron al sitio. Por su parte, la Cruz Roja Nicaragüense, filial Sébaco, también se presentó al lugar, pero la víctima ya no presentaba signos vitales. Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron la tragedia. Por otro lado, la comuna de Sébaco se pronunció y lamentó la muerte de su trabajador, quien se desempeñaba como director del área de adquisiciones. Les informó José Enrique Ortega. Bueno, ahora nos vamos al plano internacional. En alerta se encuentran las autoridades de Colombia y Ecuador ante el aumento de la cantidad de ecuatorianos que atraviesan la peligrosa selva del Darién en su ruta hacia Estados Unidos. Veamos el siguiente informe de La Voz de América. La búsqueda del llamado sueño americano no cesa. Crece la alerta por la migración de ecuatorianos que cruzan la frontera por el departamento de Nariño en Colombia hasta llegar a Necoclí y seguir su camino hacia la selva del Tapón del Darién. En los primeros 9 meses de 2022 han pasado 6.698 ecuatorianos por el Tapón del Darién, una cifra muy superior a las 387 personas que lo hicieron en todo el 2021. Según la Defensoría del Pueblo de Ecuador, la cifra se incrementó en un 1000% durante los primeros 9 meses de 2022. Hay mucho ecuatoriano que está en el Tapón de Darién, que va para el Tapón de Darién, y sobre todo tratar de que en sitio, en Ecuador podamos tener ciertos controles. Ante este panorama, las autoridades de ambos países llaman a las naciones vecinas para salvaguardar los derechos humanos de las personas que buscan llegar a Estados Unidos. ¿Qué queremos? Primero, controlar en territorio y después coordinar, sobre todo con la Defensoría del Pueblo de Panamá. Articular acciones que conduzcan a la protección de los derechos de las personas en movilidad humana, garantizando una migración segura, ordenada, regular. Datos del Ministerio del Interior de Ecuador señalan que solo en agosto de este año 12.252 ecuatorianos abandonaron su país a través de la frontera con Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Y con esta información de carácter internacional llegamos al final de esta emisión estelar. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches.